Y vamos a hablar del proceso constitucional. Saludamos a esta hora de la mañana al consejero constitucional de Renovación Nacional, Germán Becker, a quien le damos la bienvenida. Consejero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Hola, buenos días. Saludarte a ti, Claudio, y a todos los oyentes de Sí. Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, consejero, hace aproximadamente un mes y días, conversamos con usted respecto de cómo estaba avanzando el proceso y en ese entonces usted mostró preocupación respecto de algunos temas que estaban un poco confusos en la redacción de algunas enmiendas, lo que decía relación, por ejemplo, con el tema del aborto en 3 causales, que habían algunas normas que a lo mejor podían poner en peligro esa situación, también otras que decían relación con la objeción de conciencia institucional, en fin, una serie de temas, y en ese momento usted mencionó que esperaba dentro de las próximas semanas solucionar eso y que se resolviera. Ya prácticamente en la etapa final de todo este proceso, consejero, ¿se pudieron resolver esas cosas? ¿Quedó conforme con cómo está avanzando la redacción de esta propuesta de nueva constitución? Bueno, la verdad, Claudio, es que siempre en una constitución que tiene tantos artículos y tantos literales, la verdad que uno siempre hay cosas que no estás totalmente de acuerdo, sobre todo al principio. Yo creo que se han ido corrigiendo bastante, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, la objeción de conciencia, que finalmente aparece en el texto, pero sí está dejada totalmente a la ley. O sea, el legislador democrático es el que va a ver cuándo se puede aplicar la legislación de conciencia. Entonces, la verdad que yo creo que eso va a quedar bastante bien, digamos. Yo creo que la objeción de conciencia institucional no debería existir, esa es mi opinión, porque las instituciones no tienen conciencia para partir, pero la objeción de conciencia individual hay que ver, hay que acotarla, hay que limitarla, porque uno no puede tener objeción de conciencia por cualquier cosa. Pero sí hay casos en que es probable que sea necesario que exista eso. Y en el tema del aborto en 3 causales, nosotros en Renovación Nacional, al menos la bancada nuestra, siempre dijo que quería mantener el aborto en 3 causales, o sea, que queríamos que la Constitución permitiera eso. Y yo creo que eso se logró. Yo creo que eliminando lo que hicimos en el artículo 1, número 1, que era todo ser humano es persona y las personas son libres, eliminando esas dos cosas, la verdad es que con eso yo creo que quedó bastante más claro que el aborto en 3 causales es el que va a seguir primando en Chile. Además, si alguien quisiera ir al Tribunal Constitucional por el 16.1, que es la ley protege a la vida de quien está por nacer, y ahora en este momento dice que el que está por nacer, la verdad que para nosotros es bien parecido y creo que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el Tribunal Constitucional, como no lo tuvo ya la gente que fue al tribunal por la ley protege la vida de el que está por nacer. Así que no veo mayor riesgo en eso. Consejero, perdón. Todavía hay algunos temas pendientes y quiero aprovechar de consultarle porque quedó en el texto un tema que también ha sido bien discutido y tiene que ver con las contribuciones, la exención del pago de contribuciones. ¿Qué opina usted a que haya quedado dentro del texto de la Constitución un tema que muchos opinan no debería estar constitucionalizado? Bueno, la verdad es que las exenciones de impuestos sí están en la Constitución, en otras exenciones han estado desde 1925. La verdad es que la exención, por ejemplo, de la iglesia, la exención de contribuciones, de todos los temas religiosos. Pero bueno, esto, si bien uno siempre puede discutir qué tiene que estar y qué no en la Constitución, yo creo que quedó bastante morigerado el tema, quedó mucho más gradual, quedó claramente las personas de mayores recursos en este país no van a tener exención de contribuciones. Sí, probablemente las personas que les subió mucho la casa por alguna situación y, por ejemplo, son jubilados y no tienen los recursos para pagarlo, pero van a tener que ser personas que no tengan los recursos para pagar, que puedan demostrar que están complicados para pagar y que tengan cierta edad. ¿Eso también, está establecido en el texto? La verdad que quedó bastante mejor, no solo en el texto, sino que en el transitorio también. Entonces eso yo creo que finalmente va a hacer que esto
se va a cumplir, pero gradualmente, lo cual hace que el gobierno de turno pueda ir subsanando el tema de la falta de recursos municipales, que por lo demás, según los estudios que hemos hecho, no llegaría más allá del 12% del Fondo Común Municipal, lo que se dejaría de percibir. Entonces, yo creo que es una buena medida en el contexto de un proyecto como esta Constitución, que tiene el derecho a la vivienda. Entonces, la verdad que esa norma se puso justamente porque si alguien tiene una vivienda que le ha costado pagarla y que ya es propia, no parece lógico que siga pagando por toda la vida algo que ya es propio. Entonces ese es el tema, por eso se puso en la exención, y bueno, esperamos que se aplique gradualmente y que se aplique como dice la norma, en el sentido de para la gente que realmente lo necesita. Yo me imagino gente, por ejemplo, del sector de Providencia, jubilados, o también de repente jóvenes que compraron una vivienda que les costó mucho, o un departamento, y después por X razón quedan sin trabajo y no pueden seguir pagando. Entonces es complejo el tema, pero al principio a mí no me gustaba nada, pero la verdad es que con la moderación que se hizo, bueno, finalmente quedó bastante bien. Ujú. Ahora, consejero, independiente de que efectivamente hay dentro de la Constitución algunas exenciones de pago de impuestos y que se podría considerar que lo del tema de las contribuciones dentro de eso, como usted mencionaba, esto es un tema que también se puede resolver vía legislación, vía un proyecto de ley que establezca efectivamente un beneficio para aquellas personas que actualmente no pueden pagar sus contribuciones y que en cierta forma, por las circunstancias de la vida, por malas jubilaciones, etcétera, no pueden hacerlo y que necesitan una ayuda, claramente, algo que está fuera de discusión. Pero una de las cosas que se criticaron precisamente al texto de la Convención Constitucional fue que incorporaba temas que, más que ser de una constitución, son materia de proyecto de ley, y en este caso está el de las contribuciones, el tema de la migración, de la expulsión de los migrantes que ingresan de forma irregular al país, también es un tema que es más de un proyecto, más de una política pública que de una constitución, porque ¿qué pasa si no resulta finalmente el tema de la migración? Si no es una buena idea, si es que al final son más los perjuicios que los beneficios al adoptar una medida de este tipo. Tenemos que hacer una reforma constitucional y viene ahí todo un tema bien engorroso. ¿Qué pasa ahí también, consejero? Claro, siempre, como te decía antes, está la duda de qué puedes poner tú en la Constitución, qué va en la Constitución y qué es materia de ley. En la Constitución de la Convención se pusieron más cosas que ahora. Lo que pasa es que también tenemos la diferencia, es que ahora ya no van a haber leyes orgánicas constitucionales en las leyes. Por lo tanto, la verdad es que las leyes todas se van a poder cambiar por un calificado que prácticamente es la mayoría de los miembros del ejercicio del Parlamento. Por lo tanto, es mucho más fácil cambiar las leyes. Y yo me imagino con lo que está pasando en el Parlamento, con la demora que tienen en toda la tramitación de leyes, y con esta misma ley ahora que están tramitando, que había tenido vetos, ¿no es cierto?, la ley de usurpaciones, que ha tenido una serie de problemas. La verdad es que, por ejemplo, la ley de inmigración podría salir a lo mejor en 2, 3 años más, o a lo mejor no salir nunca, digamos. Entonces, de alguna manera, esto lo que está haciendo es obligando al legislador a hacer esta ley y que la ley esté lista pronto. Lo mismo pasa con las constituciones, a que dentro de un plazo razonable envíen el proyecto al Congreso y se pueda tramitar más rápidamente. Si no lo decimos en la Constitución, la verdad que puede que no pase nunca. Entonces, pero eso habla muy mal de nuestros dirigentes políticos, pues, consejero. No podemos estar haciendo constituciones porque nuestros dirigentes porque los parlamentarios no hacen su trabajo. Claro. Bueno, si ustedes lo dicen, pero lo que pasa es que a veces no es que no hagan su trabajo, lo que pasa es que el sistema político chileno está muy complicado. Ustedes saben que hay una
dispersión de partidos políticos que es tremenda, hay más de 21 partidos políticos, por lo tanto cualquier ejecutivo, este o cualquier otro, le va a costar mucho o le cuesta mucho tramitar los proyectos de ley, porque tienen que hablar con diputados a veces de manera individual para poder lograr los votos. Y eso hace que también se haya trabajado en el sistema político, por eso se puso la norma del 5% de los partidos políticos, se va a reducir el número de diputados, se van a reducir el número de distritos. La verdad que va a haber varias normas que tienen que ver con el sistema político, justamente no porque los legisladores no quieran a veces, ni porque el Ejecutivo no quiera, es porque precisamente lo que pasa en el Congreso es que hay mucha dispersión de pensamientos y cada uno tiene su objeción a un proyecto y al final no lo pueden tramitar. Yo estuve 16 años en el Congreso cuando era el sistema binominal y yo ahora también he estado bastante ligado porque conozco muchos diputados, soy amigo de varios y la verdad que ahora el Congreso es un desastre en ese sentido, digamos, en el sentido de que cuesta mucho para cualquier ejecutivo poner de acuerdo a la mayoría de los diputados, especialmente en la Cámara. En el Senado funciona bastante mejor. Sí, algunos justamente lo que reclaman es que con el sistema binominal lo que se garantizaba era la representación de dos grandes bloques, pero que había un sector de la población que quedaba marginado del Congreso y por lo tanto había también problemas de representatividad. Lo que se busca es que se pueda equilibrar, me imagino, los dos aspectos. Claro, lo que se busca, bueno, con todos los sistemas electorales lo que debería buscar uno es la gobernabilidad y la representatividad, equilibrar ambos aspectos. Y en ese sentido yo creo que el binominal priorizaba claramente la gobernabilidad y este que hicimos ahora, el proporcional, que yo voté en contra cuando se aprobó, privilegia mucho la representatividad, en mi opinión demasiado, por eso es que estamos bajando el número de diputados por distrito ahora, de modo de que sean los diputados que salgan elegidos tengan un poco más votos, no que no salgan muchos elegidos con un 1,5%, un 2%, que hay muchos, sobre todo cuando los distritos son de 8 diputados. Además, al diputado le cuesta mucho recorrer su distrito cuando son distritos en que hay tantos diputados, se enfocan en un sector. Y creo que entre 2 y 6, como quedó la norma de la Constitución, me parece razonable. Yo pensaba que era mejor entre 2 y 5, pero al final quedó entre 2 y 6 y me parece razonable. Entonces, yo digo, ahora ojalá lleguemos a un punto medio, ojalá logremos ese equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, que es lo que necesitamos. Estamos conversando con el consejero constitucional de Renovación Nacional, Germán Becker, a propósito de ya la pronta presentación del texto que va a ser plebiscitado el próximo mes de diciembre, el día 17, y por supuesto el escenario que se viene ahora para esta campaña, ¿no?, de difusión y también respecto de lo que va a ser el plebiscito mismo. ¿Cómo proyecta este nuevo periodo, consejero? Bueno, para nadie es un misterio que esto partió de menos a más, o sea, partimos muy atrás, digamos, en la opción a favor. La gente estaba aburrida del tema de la Constitución, ya no quería saber más del tema, y incluso la gente de derecha, la más de derecha, aún hay mucha gente de derecha que no quiere apoyar el proyecto, digamos, porque piensan que no es necesario, piensan que es mejor quedarse con la Constitución actual. Bueno, yo le digo a toda la gente que en realidad este proyecto quedó bastante mejor que la Constitución actual. Tiene capítulos enteros que, por ejemplo, el capítulo de medio ambiente, que es un capítulo nuevo, que tiene el deber de protección de los animales, arreglamos todo el tema del sistema político, quedó bastante más moderado en el sentido de darle un poquito más gobernabilidad al país. Y la verdad que en los derechos sociales creo que se avanzó bastante también. Entonces, yo creo que es un mejor texto que el actual. Y en ese sentido, creemos que vamos a poder hacer explicarle a la gente que lo mejor es votar a favor en esta oportunidad. Sí, consejero, bueno, sin duda hay discrepancias al respecto. Mientras ustedes creen que este es un buen texto y hay que pedirle a la gente que vote a favor, hay otros sectores que creen que este texto es un retroceso, que es más malo que la Constitución que rige actualmente y que los derechos sociales justamente están minimizados.
¿Qué opina usted respecto a los que justamente dicen esos sectores que no están de acuerdo con que sea un buen texto? Mira, Juanita, yo cuando llegué al Congreso, al Consejo yo ya tenía tengo una experiencia política bastante larga. Y yo siempre he sido una persona que he logrado acuerdos, que he logrado tender puentes y que hemos hecho hicimos muchas leyes en que logramos aprobarlas con todos los votos, derecha e izquierda. Acá llegamos con la misma disposición. Sin embargo, vimos en la izquierda varias cosas. En primer lugar, ellos decían todos juntos, o sea, ningún voto aparte, aunque pensara la persona del Partido Comunista distinto al del socialismo democrático, el del socialismo democrático al final tuvo que rendirse ante la izquierda más dura. La izquierda más dura yo creo que llegó, y eso lo digo responsablemente, llegó con la intención de alguna manera echar abajo este proceso, de boicotearlo desde un principio, porque se hicieron múltiples reuniones. O sea, aquí no pueden comparar esto con lo que pasó con la convención. En la convención a la derecha no se le dio ninguna posibilidad de nada. Acá nosotros hicimos múltiples reuniones, conversamos, tratábamos. Yo era presidente de la Comisión de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, y la verdad es que teníamos en la mañana la reunión de la sesión hasta las 2 de la tarde de la comisión, y en la tarde nos juntábamos un grupo más reducido con la izquierda para tratar de llegar a acuerdos. Y finalmente se vio esto reflejado, el no intentar llegar a acuerdo por parte de la izquierda, o el no querer llegar a acuerdo por parte de la izquierda. En la última vez que los expertos tomaron este proyecto, después de que nosotros lo vio el Consejo, se le entregaron varias cosas a la izquierda que ellos estaban pidiendo. Por ejemplo, volver al del que en vez del quién, colocar elementos de solidaridad en algunos derechos, por ejemplo el tema de la libertad sindical, avanzar hacia una libertad sindical más amplia. Y la verdad es que ellos votaron todo eso en contra. O sea, los expertos de izquierda lo votaron en contra. Entonces nosotros teníamos los votos, 5 o 6 votos, porque nos costó también convencer a los expertos nuestros que estaban a favor, y con ellos más la izquierda se podría haber aprobado. Sin embargo, no quisieron. O sea, siempre hubo una disposición un poco, veamos qué pasa, pero la verdad que vamos todos juntos, y ellos ponían siempre la norma, digamos, de decir o todo o nada. Consejero, usted menciona el todos juntos del socialismo democrático, por ejemplo, con el PC. En el caso de la derecha no pasó lo mismo, el todos juntos que fue impuesto con el Partido Republicano, básicamente. Para nada. Porque votaban finalmente todos juntos. Eso es otra cosa. Bueno, en la votación se ve la... No se ve en la votación, Juanita. Lo que pasa es que si tú tienes una norma que ponen los republicanos, que el rodeo, el deporte criollo chileno, nosotros le decimos, ¿sabe qué? Esta cuestión no la vamos a votar a favor, y finalmente se cae. Bueno, tenemos otras normas que también, por ejemplo, el plan de salud, el plan universal de salud, fue una norma que pusimos nosotros, no los republicanos. De hecho, ellos no querían al principio, no les gustaba, y tuvimos que conversar con ellos. La verdad es que tuvimos demasiadas reuniones para tratar de llegar a acuerdos y cambiar cosas. El tema de la objeción de conciencia, bueno, al final se está sacando, se está mandando al legislador. Eso también era una idea de ellos. Nosotros al final votamos en contra para que volviera a la comisión de expertos. Y hay así muchas más cosas. Por ejemplo, el derecho a la vida. Tú sabes que en el 1.1 tenían puesto todo ser humano es persona, y que eso llevaba finalmente a poder eliminar el aborto entre causales, y lo votamos en contra nosotros. O sea, la verdad que hubo muchos temas en que a veces votábamos en contra, y otros que lo solucionábamos antes. Nosotros decíamos, esto no estamos dispuestos a votarlo. El tema de los 75 años de reclusión domiciliaria, ¿no es cierto? También se eliminó eso de los 75 años. Entonces, la verdad es que nosotros con los republicanos nos reunimos muchas veces, y ellos se dieron mucho. Nosotros intentamos, o sea, si no, nosotros no votábamos con ellos, y así lo hicimos. La izquierda no llegó siempre en bloque. A veces, de hecho, a ver, hay un tema, por ejemplo, del derecho a la salud,
Yo tenía armado el derecho a la salud, hablé con la gente de Socialdemocracia, teníamos todo el derecho listo, con el plan universal, les gustaba a la gente de la Socialdemocracia, no solamente a los consejeros, sino que a la gente de los partidos, a la gente experta del Partido Socialista, por ejemplo, en ese tema. Y finalmente los consejeros votaban como votaban todos, y me decían, lo siento, no podemos votar a favor de esto, por mucho que estemos de acuerdo, pero no podemos. Entonces, fue complicado para nosotros, sobre todo si queríamos tender puente. Al final, la verdad es que a la izquierda más dura, yo creo que el socialismo democrático llegó con intenciones de tratar de cambiar esto, de arreglarlo, de hacer una buena constitución para ellos, que una constitución más conversada, una constitución de mayores acuerdos, pero finalmente primaba la opinión de los más ultra. Y eso fue lo que imposibilitó hacer acuerdos. Pero nosotros con los republicanos, la verdad que no quiero decir que le doblamos la mano, pero sí en múltiples oportunidades logramos cosas con ellos. Uh-huh. Bueno, consejero, agradecerle que haya estado nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Gracias, Claudio. Gracias, Juanita. Que estén muy bien. Que tenga muy buen día. Gracias. 8 de la mañana con 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque ya